Audio Jungle. ¿Qué es un Guru Day? Es una clase muestra en donde hacemos en una escala de 2 horas alguna pequeña aplicación, alguna demostración de lo que vemos normalmente en clases. Como ya les dije, mi nombre es Julio César Villagómez. Tengo más de 6 años ya trabajando con lo que es PHP, tanto con su versión de PHP, así como su versión de con el framework Laravel. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Este va a ser un pequeño taller. Vamos a generar una pequeña API REST con el framework Laravel en su versión 8, que es la versión más actual que ha salido sobre ese framework. Y vamos a configurar lo que es el JWT o ¿cuál es la dinámica? Dinámica de preguntas sobre los temas vistos en clases. Para responder tienes que esperar que el instructor te otorgue la palabra. Se les recomienda, pues, respeto a todos los asistentes, no burlas, no ofensas. Si no te gusta el Guru Day, pues te invitamos a que te puedas salir de él sin ningún problema. Al finalizar lo que es el Guru Day, asignamos 2 becas del 60% para los participantes con un mayor número de respuestas correctas durante la sesión. Si te equivocas en una respuesta, no te restan puntos. Dentro de los cursos que tenemos, ¿en qué curso puedo aprender a programar backend en PHP? Tenemos el curso desde PHP desde cero, que se enseña desde la creación de un framework tipo MVC, con las herramientas como son PHP, MySQL, jQuery y Ajax. ¿Qué otros cursos hay dentro de TechGuru? Tenemos la carrera consultor full stack, PHP, framework PHP empresariales, podcast API REST con Laravel. Iniciamos. Vamos a iniciar con una pequeña teoría. Empezamos, ¿qué es un API REST? En términos de REST sería representación stack, transferencia o transferencia de estado representacional. Se originó en los años 2000, descrito por la tesis de Roy Field, padre de la especificación HTTP. Un servicio red, tenemos que entender esto, no es una arquitectura de software, sino un conjunto de restricciones con las que podemos crear un estilo o un tipo de arquitectura de software para la cual podremos usar para crear aplicaciones web representando HTTP. Dentro de las principales peticiones que se manejan durante las API RED, las principales características que se trabajan sobre la API RED son la característica cliente-servidor. Esta restricción mantiene al cliente y al servidor débilmente acoplado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente no necesita conocer detalles de la implementación del servidor y el servidor se despreocupa de cómo son usados sus datos que envía el cliente. Al generar una API REST, nosotros no estamos obligados a darle las instrucciones como el cliente la desea o el cliente que consuma esa API REST. No estamos obligados. Nosotros definimos una arquitectura o un formato de tipo JSON como entregar y él se tiene que adecuar a, al formato como le está llegando la petición. También otra característica son sin estados. Aquí decimos que cada petición que recibe el servidor debería de ser independiente, es decir, no es necesario mantener sesiones. Cacheable debe admitir un sistema de almacenamientos caché. Una interfaz uniforme define una interfaz genérica para la administración de cada interacción que se produzca entre el cliente y el servidor de manera uniforme. Un sistema de capas, pues esto nos permite o nos ayuda a tener una mayor escalabilidad, un mayor rendimiento y una mayor seguridad dentro de nuestra API REST. Esas son las principales características que debería de tener nuestra API REST. También las principales solicitudes que se trabajan con la API REST son las siguientes.
de manera por petición POST. Normalmente dentro de una API REST va a ser referencia a crear datos dentro del servidor. Las peticiones GET son lecturas de datos dentro del host. La petición DELETE borra la información dentro del servidor o manda a llamar una función de borrado del servidor. Y la petición PUT, que la petición PUT es para la actualización de datos dentro de nuestro servidor. Estas son las principales herramientas que se utilizan o las principales peticiones que se utilizan dentro de una API REST. Y después tenemos lo que es JWT, tenemos lo que es la diferencia entre SOAT y API REST. Si se recuerdan o llegaron a trabajar con un servicio SOAT, anteriormente el servicio SOAT, pues hacías una petición SOAT y este te entregaba una petición XML que el cliente tendría que resolver para obtener los datos del mismo. Actualmente, con lo que es API REST, nosotros hacemos una petición HTTP, independientemente si son POST, GET, PUT, DELETE, y este nos entrega un JSON de respuesta, que en la actualidad trabajar con JSON es una manera mucho más fácil dentro de los lenguajes de programación. Luego tenemos que es un token JWT. En la práctica es una cadena de texto que tiene 3 partes codificadas en base 64, cada una de ellas separadas por un punto, como lo vemos en la siguiente imagen. Cada parte está conformada por un header, un payload y un signature, el cual el header nos indica al menos un algoritmo y el tipo de token en el caso del ejemplo anterior. El algoritmo es HS256 y un token WT. El payload, donde aparecen los datos de usuario y sus privilegios, así como toda la información que queremos añadir todos los datos que creamos conveniente. Y el signature es una firma que nos permite verificar si el token es válido. Y aquí es en donde radica el QID de la cuestión, ya que estamos tratando de hacer una comunicación segura entre las partes y hemos visto que podemos coger cualquier token y ver su contenido con una herramienta sencilla, con cualquier decodificador de base 64 podríamos ver lo que contiene ese JSON. Aquí vemos una pequeña interacción de cómo se maneja, no sé si alcanzan a verla. Así lo voy a hacer un poquito más grande. Esta interacción nos demuestra que en medio del browser hace la primera petición en donde normalmente nos ingresa el usuario y contraseña. Una vez que el servidor lo resuelve, crea lo que es un token JWT y lo retorna al browser. Una vez que lo retorna el browser se tiene que encargar de enviarlo dentro de los headers de la petición a través de un header que se llama autorización, mandarnos esa petición de JWT. Una vez que llega y checa la información que todo esté correcto, responde al cliente con la información que solicitó en su momento. Una vez explicado esto, pues obviamente voy a empezar a programar lo que es JWT. Yo ya tengo un proyecto vacío, hecho en Laravel, está completamente vacío, no tiene ni una configuración previa y procederemos a lo que es la instalación de la librería JWT. Toda la información o todo el contenido de la librería se encuentra dentro de la página JWT au.react.io y aquí nos muestra cómo hacer la instalación dentro del Laravel. Nos dice que el primer comando que debemos de ejecutar en caso de instalación es el composer requiret. Voy a hacer la instalación. Esperamos unos momentos a que instale la librería y descargue todos los componentes necesarios.
Una vez instalado, nos dice si nosotros tenemos un proveedor del aro, el menor o menor a versión 5.4, pues haríamos esto. Si no, simplemente revelaríamos la configuración que tiene nuestro archivo JWT. Vamos a ejecutar el segundo comando y vamos a buscar el archivo JWT que se encuentra dentro de la carpeta de configuraciones. Aquí podemos observar toda la información que tiene sobre llaves secretas, el tipo de algoritmo, las keys que tiene, el tiempo determinado de validez del token, así como el algoritmo que va a utilizar. Esta configuración en este momento no lo vamos a modificar, la vamos a dejar como está actualmente y simplemente vamos a ejecutar el siguiente comando. Dentro de los comandos de la librería, si nosotros observamos a través del comando php artisan, nos daremos cuenta que nos acaba de agregar un nuevo comando. Este comando se llama JWT secret, que nos van a generar la llave única para hacer el encriptado dentro de esta aplicación. Voy a ejecutar este comando. Y vamos a observar lo que es el archivo .env. Si observamos el archivo .env, podemos observar que dentro de él nos generó una nueva llave con un sistema de encriptación. Obedeciendo la instalación, nos pide que en el modelo de usuarios o en el modelo que vayamos a trabajar con los inicios de sesión, agreguemos la interfaz JWT Sujet junto con nuestros dos métodos. Estos métodos, pues, es el identificador y ya unas configuraciones que vamos a utilizar durante que vayamos a querer agregar para que retorne dentro de la llave. Yo me voy a ir al modelo de usuarios y voy a hacer la implementación del mismo. Voy a implementar lo que es la interfaz JWT Subject, el cual desde el primer momento que lo instalo ya me dice que debo de implementar dos métodos dentro de la aplicación, dentro del modelo, perdón. Voy a agregar el primer modelo y voy a agregar el segundo modelo. Una vez que terminamos eso, ahora sí iríamos a configurar lo que es el archivo de sesión que se encuentra dentro de la carpeta config out.php. Por default, Laravel lo que maneja es que la sesión se haga a través de web, a través del modelo de web, que el cual hace a través de una sesión y un proveedor. Y el proveedor es usuarios. Yo voy a cambiar ahora que la sesión va a ingresar por medio de una API y el driver que va a utilizar va a ser JWT. Voy a cambiar dentro de default, que va, en vez de ir a la configuración web, va a ir a la configuración API. Y simplemente dentro del archivo root API voy a declarar 3 nuevas rutas. Pero primero voy a crear un nuevo controlador. Este controlador se va a encargar de toda la sesión dentro del sistema. Por default, JWT me declara que utilice lo que son estas cuatro rutas y haga un ejemplo con esas rutas. Entonces, primero voy a crear el controlador de sesión y posteriormente voy a declarar cada método que aquí previamente me los da. Tenemos el método login, el cual recibe un email y un password.
el método logout, que es para salir, el método refresh, para refrescar el token antes de que expire. Y aquí nos manda la configuración de que lo que responde el login. Login responde a través de un access token, con el tipo de token que es y el tiempo de expiración en minutos de terminación de la sesión. Voy a crear lo que es mi controlador con el comando php artisan make controller. Solo para tener un mejor control lo voy a meter sobre una carpeta que se llama API y le voy a llamar out controller. Voy a irme a ese controlador. Dentro de ese controlador está vacío, simplemente voy a copiar lo que me viene registrado. Como pueden observar, aquí tengo los métodos por default. Aquí tengo el middleware que voy a utilizar, que es el middleware de sesión, en donde le voy a decir que va a ser válido en todos los métodos excepto el método login. En el login no va a validar que tenga sesión. Una vez hecho esto, me voy a ir a configurar lo que es el archivo de rutas de API. Voy a eliminar el archivo de rutas, la ruta que ya tengo declarada por default, y voy a crear las nuevas instancias de las rutas. Estas rutas son basadas en la librería que acabo de instalar. La librería que acabo de instalar me menciona que debo de tener un grupo de rutas que se validan a través del middleware API y el prefijo con el cual van a ingresar estas rutas empiezan con el out. Posteriormente me dice que declare una ruta de tipo POST, que esta ruta de tipo POST va a ir a lo que es la función de login, y esta va a ir a la clase que acabo de crear, el controlador que acabo de crear hace unos momentos. Con el método login. Segundo método, el método de salir o logout, que va a ir al método logout. Tercer método, el método de refrescar el token o el método refresh, que va a ir al método refresh dentro del controlador out controller. Y por último, el método meet, que el método meet simplemente va a traer información del usuario logueado. Limpio, y si yo ejecuto el comando phartisan rl, puedo mostrar dentro de la línea de comando todas las nuevas rutas que se declararon actualmente. Tengo la ruta login, tengo la ruta logout, tengo la ruta out y tengo la ruta refresh. En base a esta ruta voy a empezar a hacer mi configuración dentro de la aplicación Postman, que Postman no es más que un programa que nos permite generar peticiones o peticiones a diferentes APIs y comprobar que estas estén funcionando. Voy a crear una nueva carpeta, un nuevo espacio de carpeta. Y voy a crear los diferentes métodos que vienen declarados dentro de la aplicación. Voy a inicializar lo que es mi servidor para poder iniciar el trabajo. Server.
el cual me da por default una dirección que podemos ingresar. Dentro de las configuraciones que voy a hacer de Postman, voy a decirle que voy a crear un nuevo environment para poder trabajar con él. Este environment lo voy a llamar Guru Day y dentro de él voy a declarar lo que son variables globales que voy a utilizar durante las peticiones que voy a hacer durante este Guru Day. Voy a crear la primera, que es la base URL, que la base URL va a estar dada por la dirección que tiene por default al inicializar el servidor del Laravel. Y segundo, el token. El token por default me lo va a dar una vez que yo haga login al sistema. Obviamente, como en este momento no he configurado nada de base de datos ni nada de otro elemento, pues no voy a poder inicializar sesión. Simplemente me voy a ir a mi base de datos. Yo había preparado una base de datos. La cual se encuentra actualmente vacía. Como pueden observar, voy a hacer las modificaciones dentro de mi archivo .env para poder trabajar con esa base de datos. Dentro de mi archivo .env de mi sistema, voy a declarar la configuración de la base de datos para poder ingresar lo que es el sistema de migraciones interno del Laravel. Por default en Windows tiene declarado que el usuario es root y la contraseña es vacía. Voy a irme a mi archivo database, migraciones, database seeder, y por default voy a modificar este archivo para ingresar un usuario y con él trabajar. Por default aquí nos dice, ya tiene declarado un factory de cómo crear los usuarios dentro del sistema. Voy a descomentar este factory y voy a crear un usuario para trabajar dentro del sistema. Este usuario nos pide la mínima información, el nombre, el email y el password. Para no complicarme con el password, voy a utilizar el que tiene por default ya declarado dentro del factory de usuarios, que la contraseña en sí es password. Simplemente esta ya viene encriptada y preparada para trabajar junto a la creación de usuarios. Una vez que hice la creación de usuarios y declaré dentro de mi archivo .e la configuración para la base de datos, procederé a correr las migraciones. ¿Pero qué migraciones tiene por default Laravel? Laravel cuenta ya con 3 migraciones preestablecidas al cargar el proyecto, que es la creación de usuario, que la tabla de usuario contiene lo que es el nombre, el apellido, el nombre, perdón, el email, si fue verificado ese email, el password, el remember token y un timestamp, que son los métodos de create app y update app. Segunda migración para resetear el password y tercera migración la cola de trabajo o la tabla de colas de trabajo fallidas. Como yo más voy a ocupar lo que es la tabla de usuario, voy a eliminar lo que son estas dos migraciones, que en este momento no las voy a utilizar, simplemente para que no se migren junto con la migración de usuarios. Voy a crear o voy a ejecutar el comando php artisan migrate --seed para ejecutar las migraciones y el seeder que está dentro que acabo de crear. Aquí me mandó un mensaje de error. Me dice que la tabla Guru no existe. Vamos a ver si está haciendo la migración correctamente.
De hecho, no me hizo la migración de usuarios. Creo que la eliminé por error. Disculpen. Ahora sí. Eh, Listo. Si nosotros podemos observar la base de datos, observamos que simplemente nos hizo la migración de usuarios, la tabla de files que no la borré y una tabla de migración. Esta tabla es para el control de migraciones y cómo se fueron ejecutando una tras otra. Aquí dentro de usuarios, pues tenemos ya creado un usuario, que es el usuario previamente creado y con el password que vamos a utilizar. Voy a volver a la aplicación de Postman para simplemente empezar a hacer las configuraciones para empezar a consumir esos elementos. Voy a crear mi primer request. Mi primer request es de tipo post. Se recomienda tener un nombre que haga mención a la petición que vayas a hacer. En este caso, pues va a ser el login, va a ser de tipo post. Voy a mandar a llamar lo que es la variable global que acabo de crear, que se llama base URL. Perdón, aquí estaba, por eso no me salía. Que el cual contiene la dirección base que acabo de declarar, que la dirección base es 127.0.0.1, que corre por el puerto 8000. Y simplemente ya voy a empezar a mandar a llamar las direcciones que vienen declaradas previamente en nuestro archivo de rutas. API login, el cual por default recibe dos parámetros, que esos parámetros son email y password. Si nosotros ejecutamos esta petición, nos va a responder la aplicación con un JSON, como se muestra en pantalla, donde nos manda el token de acceso, el tipo de token que es y el tiempo de expiración. Obviamente, yo voy a hacer una pequeña configuración dentro de Postman. Recuerden que yo declaré una variable dentro de Postman que se llama token. Obviamente esa variable la tengo que cachar de la petición y meterle a las variables de Postman. ¿Cómo lo hago? Simplemente me voy a la configuración de test y meto estas líneas de código. Estas líneas de código lo que hacen a través de JavaScript, simplemente obtener lo que es la respuesta o el cuerpo de la respuesta, hacer un JSON parser y dentro de la función postman.setEnvironment variable le agrego que a la variable token le va a meter lo que viene dentro de la información access token. Guardo y vuelvo a configurar la petición. Vean mi environment, el token está vacío. Vuelvo a ejecutar la petición y esta petición ya se llena con el token que viene desde la API REST que estoy consumiendo. Una vez hecho esto, voy a crear el siguiente método. Voy a duplicar el método que tengo actualmente y le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir que me voy a traer la información o mi. Simplemente le voy a hacer una configuración previa. Dentro del body, no ocupa datos. Voy a eliminar los datos que ya tienes creados o que vienen de la función. Y dentro de los headers
voy a crear dentro del método de autorización, voy a crear un método de autorización brear token, en donde el token que le voy a pasar es la variable token que viene declarada dentro de Postman. Voy a guardar y voy a hacer la petición. Una vez hecho la petición, por default me entrega toda la información del usuario. Me entrega el nombre, el email, el correo, el email verification, cuando se creó y cuando se actualizó. Obviamente esto es formato UTC para que cualquier aplicación lo pueda modificar o lo pueda parsear a su horario local. Tercer método que voy a mandar a llamar es el método eh, de refresqueo de token. Obviamente voy a volver a duplicar esta petición y voy a cambiarle lo que es el nombre. Esta petición se va a llamar refresh y dentro de la petición refresh, obviamente la petición refresh me regresa un nuevo token. Entonces, dentro de la configuración de JSON Data del archivo test, voy a dejar que si viene una variable data token, la actualice en base a la variable data token. Mando a llamar la función refresh y mando a hacer la petición. Aquí me manda un mensaje de error porque a la hora de ejecutar la petición MIT actualicé el token a vacío. Voy a volver a ejecutar la petición login para que el token esté correctamente y en la petición refresh voy a actualizar este token que viene aquí. Listo. Y por último, pero no menos importante, por la petición logout. Que la petición logout simplemente va a salir de sesión dentro de la aplicación. Obviamente todavía no he iniciado lo que es la API REST. Estoy haciendo las configuraciones previas para probar que la petición esté funcionando correctamente, como me lo indica lo que es la aplicación. La hago. Guardo, ejecuto. Y aquí nos manda el mensaje que ya ha salido de sesión correctamente. Obviamente, si yo llegara o quisiera validar dentro de la aplicación y no le mandara, por ejemplo, el password, esta aplicación no me retornaría más que un error no autorizado. Si yo quisiera dentro de la sesión, dentro de los controladores, validar por medio de JSON, vaya la redundancia, que sea requerido el email y que sea de tipo email, haría esta modificación dentro del archivo de sesión del AuController. Dentro del archivo de sesión de AuController, previo a obtener las credenciales dentro del request, voy a declarar que va a recibir una clase request y va a tener un método request. El método request le voy a indicar a una variable de validación por el método validator que me valide lo que viene dentro de la petición request. Pero ¿qué va a validar? Va a validar los campos de email, que este sea requerido y que sea de tipo email. Y el campo password, que este debe ser requerido. Voy a verificar si dentro de las validaciones existe algún error con el método files. Que el método files nos retorna un true si hay errores y nos retorna un false si no hay errores.
Si hay errores, voy a retornar mediante un JSON todos los errores que vengan a través de la variable validator sobre el método error. Y le voy a decir que la petición va a contener lo que es un estatus de código 400. Si ejecuto la petición nuevamente, esta ya me va a marcar dentro de un formato tipo JSON todos los elementos o todos los errores dentro del sistema. Vuelvo a ejecutar y como pueden observar, el email y el password pues me lo marca requerido y esta información es necesaria para obligar a la petición siempre darnos la información correcta. Una vez hecho estas configuraciones, voy a hacer una modificación a lo que es el middleware de autentificación, porque por default el middleware de autentificación nos va a redirigir eh, a un método llamado login. Simplemente vamos a omitir que nos redirijan una vez que no esté autentificado para evitar que nos mande un mensaje de error raro dentro del sistema. Obviamente también tengo que manejar los errores, pero ahorita voy a mostrarles cómo hacer la configuración dentro del render de configuración del Laravel para que ya no nos mande los errores en formato de HTML, sino simplemente nos mande los errores tipo JSON. Una vez que terminé configuraciones, hice todas las modificaciones necesarias, procederé a lo que crear mi controlador y mi migración para crear mi primera API REST. Voy a crear mi modelo. Mi modelo va a estar basado en proyectos. Recuerden que dentro de las reglas dentro del Laravel nos indica que el modelo debe de ir en singular y la tabla debe de ir en plural. Si yo especifico model, project y le doy el comando "-m", simplemente él se encargará de crear el proyecto y crear la migración, de crear el modelo y crear la migración para ese modelo. Voy a hacer la modificación del modelo, de la migración, y voy a crear los campos que voy a utilizar para consumir dentro de la API REST. El primer campo que voy a utilizar de tipo string va a ser name, nombre del proyecto, y el segundo campo de tipo long test, la descripción. Procederé de una vez a crear el controlador en base al modelo. Simplemente voy a ejecutar el comando php artisan make controller. Este va a estar generado dentro de la API, de la carpeta API, y se va a llamar project controller. Le voy a especificar el modelo project. Si nosotros observamos el controlador, este controlador que nos va a generar va a ser de tipo resource, el cual ya tiene definidos ciertos métodos, que es el método index, el método create, el método store, el método show, edit, update y destroy. El método edit y el método create los voy a eliminar porque no voy a utilizarlos dentro de esta aplicación. Ya tenemos declarado previamente el modelo que vamos a utilizar. Simplemente voy a correr las migraciones para poder obtener
para poder crear esa nueva tabla de proyectos. Si nosotros observamos la tabla, podemos visualizar que dentro de esta tabla, ya aparte de las migraciones que teníamos previamente, tenemos la tabla de proyectos, que la tabla de proyectos leyó lo que eran las migraciones y las pasó según el manejador de base de datos que tengamos. En este caso, como es MySQL, pone de tipo varchar a 255 caracteres el name y la descripción de tipo long text. Voy a irme al archivo de rutas API Routes y voy a crear una nueva ruta. Esta nueva ruta va a ser de tipo resource, API resource, el cual nos indica o nos limita a tener los 5 métodos exceptuando lo que es el create y el edit. Como primer parámetro, le voy a pasar el nombre de esa ruta, le voy a poner en plural, proyectos, y le voy a decir que va a ir por el controlador nuevo que acabamos de crear. Ese controlador es el controlador project. Para poder acceder a todos los métodos. Sin necesidad de declarar ruta por ruta, simplemente con la función API REST, Laravel entiende que va a generar un número de rutas para indicar los métodos que previamente se quedaron en el controlador. Nosotros los podemos ver a través del método PHP Artisan RL o route list, el cual, como pueden observar, ya nos generó el árbol de rutas para poder trabajar con ellas. Por medio de API Project nos maneja que vamos a indicar que podemos acceder al método index. Si es por get, si lo consumimos por post, vamos a mandar a llamar lo que es el método de guardar dentro del Laravel. Si consumimos API Project y le pasamos un parámetro con el ID del elemento, podemos acceder, y es por método get, podemos acceder al método show dentro de las rutas o el controlador de Laravel. Si consumimos esta misma ruta por método push o patch, simplemente vamos a ir a actualizar lo que es un proyecto que está dentro de nuestra aplicación. Y por último, si lo consumimos por el método delete, simplemente vamos a ir al método destroy o eliminar dentro del controlador que acabamos de crear. Voy a hacer mis modificaciones o voy a crear un constructor dentro del Project Controller en donde le voy a indicar el middleware que va a utilizar. Ese middleware va a ser el middleware para validar que esté dentro de sesión, dentro de la API, dentro de esta API. Lo mando a llamar por el método middleware, en donde le paso, ya sea por un array o por un elemento simple, una cadena, el middleware que voy a consumir. Estoy diciendo que estoy consumiendo el middleware out de API. Una vez hecho eso, procederé a modificar el método index para entregarle todos los elementos que vienen dentro de la tabla de projects. Simplemente voy a declarar una variable y voy a mandar al método, al modelo project con el método val. Yo tengo dos formas de retornar esta información. La primera forma es construyendo
una respuesta de tipo JSON con la información dentro de los proyectos. Esta forma nos mostraría la información cómo la vamos a manejar a continuación o cómo nos muestra a continuación. Ahorita hacemos la petición dentro de Postman, pero previamente aquí de manera rápida voy a crear un proyecto de prueba para que vean cómo muestra la información. Voy a irme a lo que es mi software Postman y dentro del Guru Date, de la carpeta del Guru Date, voy a crear otra nueva carpeta. Esta nueva carpeta va a contener todos los métodos del proyecto. Voy a crear el primer método, que es el método index. Recordemos que ya tenemos declarado lo que es la variable base URL, así que no vamos a tener que indicar lo que es la URL completa de donde se encuentra el servidor. Simplemente voy a consumir API project. Obviamente, como me va a pedir sesión, voy a tener que, dentro del archivo de autorización o el apartado de autorización, le voy a decir que voy a tener una autorización de tipo bear token y automáticamente pues me pone el token que estamos declarando. Voy a ejecutar este elemento y como pueden observar, aquí me muestra este formato de tipo JSON con la información dada. Obviamente, esta información no debería por qué mandárselo si no es necesario a la aplicación y debería de mandar esta información dentro de un parámetro data. Para evitar estar escribiendo JSON response tantas veces lo voy a utilizar dentro de la aplicación, voy a crear lo que es una clase resource. Proyecto. Okay. Una clase resource que la que me va a permitir es estandarizar la respuesta que le dé al consumo de la petición. Entonces, simplemente voy a irme a mi consola y voy a ejecutar el comando make resource y voy a crear un nuevo resource de project. Lo voy a mandar a llamar dentro de la aplicación. Y le voy a mandar a llamar el método collection, que como ustedes saben, las queries las funciones de Looker que nos entrega la aplicación de Laravel son de tipo collection. Entonces simplemente le mando la colección de datos que acabo de obtener y adicionalmente voy a crearle un status. Le voy a agregar un parámetro. Este parámetro se llama status y le voy a decir que el status va a ser 200. Nomás para dar un ejemplo del status. Voy a irme a esta clase y voy a definir cómo voy a mandar los datos dentro de la aplicación. Simplemente voy a evitar mandar los datos de crear add, update add. Obviamente yo sé que los puedo bloquear sobre el modelo, pero en este momento no los quiero bloquear porque a lo mejor dentro de la aplicación es necesario utilizarlos. Entonces lo voy a modificar dentro del resource que está dentro de nuestro proyecto. Le voy a decir que el parámetro ID lo va a sacar del elemento que reciba de esta clase con el parámetro ID. Name. Test name. Description. This description.
Voy a guardar y voy a ejecutar de nuevo lo que es mi petición Postman. Si nosotros podemos observar dentro de nuestra petición Postman, cambia el formato que nos entrega. Nos entrega ahora lo que es la información dentro de data, que dentro de data viene un elemento que es un arreglo de elementos de tipo project y el parámetro adicional que agregamos a través de status. Voy a ir por el segundo método, me voy a brincar un poquito y voy a ir al método show, que en el método show ya por medio de model binding que tiene previamente configurado el Laravel, podemos asociar que el ID que reciba debe de existir dentro de un proyecto, dentro de un registro del modelo del proyecto. Entonces, simplemente voy a retornar la misma información que tengo aquí, pero en vez de ir por una colección de datos, voy a ir por lo que es un solo dato. Entonces voy a ir por el elemento make project y le voy a pasar la misma información de un proyecto. Voy a irme lo que es la configuración de Postman y le voy a decir que voy a ir por el método show. El método show, como ustedes observaron, recibe un parámetro que es el ID del proyecto, del registro que quieren visualizar. Voy a decirle que voy a ir por el registro 1. Y voy a ejecutar. Como pueden observar, ahora simplemente en vez de entregarme la información dentro de un arreglo de data, me manda un solo parámetro que puede ser accedido desde data, que es un solo elemento y el status 200. Una vez que terminé de declarar los métodos get que voy a utilizar sobre esta API REST, voy a declarar el primer método post. El primer método post lo voy a hacer a través de la duplicación del método index. Nomás que, como observamos, en vez de ir por el parámetro o por la petición get, esta petición debe de ser tipo post. Voy a hacer las validaciones previas dentro de la aplicación. ¿Qué voy a validar? Primero que nada, que los parámetros name y descripción, en este caso, vengan requeridos. Entonces, voy a mandar a llamar la clase validator. Le voy a decir que voy a validar lo que trae el request. Y de eso voy a validar los siguientes parámetros. Voy a validar lo que es el nombre. Le voy a decir que es requerido y que tienen que tener un mínimo de 5 letras. La descripción, voy a validar que sea de tipo string si viene y que tenga un mínimo de 8 letras. Voy a validar si hay algún error. Y si hay un error, voy a retornar un mensaje de error con los errores dentro del sistema. Si una vez que pasó correctamente la petición, simplemente voy a validar a través del modelo que los parámetros que puede recibir o que son aceptados van a ser el nombre y la descripción. Esto modificando la propiedad protegida. Voy a decirle que el proyecto, voy a mandar a llamar al proyecto.
con el método create y simplemente le voy a pasar lo que trae la función o el método request all. Voy a retornar un código de error 200, un código de status 201 que dentro de HTTP hace referencia a algo creado y simplemente el mensaje que va a obtener es un mensaje de proyecto guardado o save project. Voy a irme a mi aplicación Postman. Dentro de mi aplicación Postman, primero voy a hacer la prueba de si me valida los elementos previo a introducirlos a la base de datos. Como pueden ver, aquí el único que me valida es el nombre. ¿Por qué? Porque dentro de la aplicación yo solo validé que la descripción sea de tipo string. Si yo llegara a mandar una descripción de tipo numérico, esta validación me debería decir que, bueno, es que Postman lo manda como string. Bueno, esa es la única diferencia en Postman, que pues obviamente aquí me lo manda como tipo string, como si fuera tipo string. Si fuera, me lo mandaran como tipo numérico, les marcaría el error numérico. Pero aquí ya me empezó a validar que el mínimo debe tener 8 caracteres. Igual, si yo creo el parámetro make y valido nomás que tenga 3 letras, este me va a arrojar el error que mínimo debe tener 5 caracteres. Voy a decir que el nombre va a ser Project Postman. Y la descripción le voy a decir que es un descripción escrita desde Postman. Voy a mandar la petición y automáticamente nos va a entregar un código 201 tanto de estatus de creación como dentro de la aplicación y simplemente el mensaje que va a obtener es Save Project. Si nosotros observamos la base de datos o el listado de elementos, podemos observar que efectivamente dentro de la información de data ya nos entrega lo que es el primer ejemplo de que hicimos insertando directamente en la base de datos y el segundo ejemplo que acabamos de escribir a través de la aplicación de Postman. Si nosotros observamos la base de datos, obviamente al utilizar el modelo dentro del Laravel, él crea automáticamente la fecha de creación y la fecha de actualización. Estas fechas las guardan a través de UTC. Por eso me sale tan modificada la hora. Aquí me dice que es el día 18 a las 2 de la mañana. Esto quiere decir que la configuración que tengo de México comparado con UTC, pues es la diferencia de, si no me equivoco, son 5 o 6 horas. Y por eso la guarda con esta versión. Obviamente yo puedo indicarle a la aplicación que me lo guarde con hora México, Ciudad de México, pero eso no voy a hacer esa modificación en este momento. Una vez que yo hice el método de listar toda la lista de proyectos, listar un solo elemento y guardar, voy a ir por el método de actualizar. El método de actualizar, voy a agarrar lo que es el método show, voy a duplicar estos elementos y simplemente le voy a decir que a través de esta petición que viene por método put, voy a actualizar la información dentro de la aplicación. ¿Qué voy a hacer? Voy a
copiar estas líneas de código y simplemente voy a validar que esos campos que me manden vengan con lo mínimo requerido a la hora de crear. Segundo, como a través del Model Builder obtengo el proyecto que se va a actualizar, simplemente voy a mandar a llamar el elemento, la variable project, con el método fill y le voy a pasar los parámetros que quiero actualizar. Una vez que preparé para actualizar, simplemente mando la función save para guardar esa información. Voy a retornar la respuesta dentro de la aplicación. Le voy a decir que es de tipo JSON, en donde el estatus que voy a mandar va a ser status 200 porque es que aquí simplemente estoy actualizando la información y el mensaje que voy a retornar o que voy a mandar va a ser update project. De nuevo me voy a la aplicación de Postman. Ya cambié aquí el método por el que va a mandar la información, el método put, y empiezo a validar la información. Esta información, si no mando nada, me va a pedir el nombre requerido. Obviamente va a actualizar el primer elemento. Le voy a decir que el nombre va a ser update Postman. Y la descripción va a ser actualizando desde Postman. Guardo la petición, ejecuto. No le marco error. Vamos a ver. Me quiere mandar los parámetros. Listo. Ya me mandó los parámetros. Obviamente me había equivocado, lo había ponido por form data. Lo cambié al formato XW form URL de code. Y simplemente ya me actualizó la información. Si nosotros ejecutamos el index, obviamente podemos observar que efectivamente nos actualizó lo que es el elemento de Postman. Y por último, vamos a ir por el método delete, que el método delete, voy a duplicar lo que es el método show y simplemente le voy a especificar que esta petición va a ser de tipo delete y va a ir a la dirección API project y el proyecto que quiere eliminar. Voy a irme lo que es a mi aplicación y simplemente voy a ejecutar la función delete del elemento que quiero eliminar. Una vez hecho esto, mandamos a llamar la petición y simplemente nos va a responder proyecto eliminado. Si nosotros nos vamos al archivo index, obviamente nos va a listar solo el segundo elemento que fue creado. Obviamente, si nosotros llegáramos a ejecutar con el método 8 algún elemento que no existe dentro de la aplicación, nosotros debemos evitar este elemento. Si observan,
La API REST nos responde por medio de formato HTML. Obviamente nosotros no queremos eso. Queremos que todas las respuestas dentro de la API REST sean a través de una petición JSON. Entonces, una vez que hice estas modificaciones, voy a modificar el archivo de rendereo de errores, que el archivo de rendereo de errores se encuentra dentro de app exception handler error. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a retornar? Primero que nada, si nosotros podemos observar de la clase que viene extendido, podemos observar que dentro de él tiene varios métodos que vamos a modificar. Primer método que vamos a modificar. ¿Dónde está? El método de autentificación. Aquí por default tiene la validación de que si es formato JSON, pues va a retornar el mensaje 401. Si no, va a ir al método de redirigir la petición. Entonces, método de autentificar lo voy a modificar sobre la clase principal. Esta le voy a decir que en vez de hacer todo lo que es la petición, simplemente va a retornar en formato JSON si llegara a ocurrir un error. Obviamente tengo que incluir la clase de autentificación. Le incluyo y hago la segunda modificación, response. Dentro de la segunda modificación voy a retornar lo que es el render. Dentro del render, la función render de la aplicación, tenemos render, aquí está, todos los posibles errores que puedan ocurrir. Un error dentro de la sección, un error dentro de la autentificación, un error dentro de las validaciones. Y esto obviamente hace la misma validación, que si la retorna por formato JSON, si es caso de existir, y prepara el JSON y lo retorna como JSON. Si no, lo hace como una respuesta mediante HTML. Voy a copiar todo lo que es la función render y voy a empezar a hacer las modificaciones. Dentro de la petición render, voy a modificar los siguientes elementos. Le voy a decir que voy a incluir lo que es router, la clase router, la clase response, la excepción HTTP, response exception y la excepción validate. Voy a verificar que si tenga las mismas excepciones y voy a modificar que me lo mande como formato JSON. Voy a quitar todo lo que es la petición que no me sirve en este momento y voy a probar sobre Postman. Voy a ejecutar sobre Postman método show y como pueden observar, ya simplemente me entrega todos los mensajes o todas las excepciones en formato JSON. Obviamente yo no quiero mandarle toda esta información al usuario. ¿Por qué? Porque no me interesa que tenga esta información. Esta información es propia del framework Laravel, entonces voy a modificar lo que es la última función, perdón, que es prepare JSON. La voy a poner dentro de la aplicación y voy a hacer las modificaciones. Obviamente voy a incluir la clase JSON response y voy a cambiar esta línea de código. Esta línea de código se encarga
de mandar todo lo que es la petición que tiene toda la sección que tiene la regla. Simplemente voy a agregar una petición, una función, una variable, donde voy a obtener el mensaje que voy a mandar con la información del error, que eso lo obtengo a través del método getMessage. Y de una vez voy a mandar lo que es el código o el código de error. Voy a quitar esta variable y voy a agregar la nueva que vamos a mandar. Voy a hacer la modificación y voy a hacer la prueba dentro de Postman. Y como pueden observar, ya simplemente nos va a mandar el mensaje de error y el código del mensaje de error. Con esto pues terminaríamos lo que es la pequeña API REST. ¿Dudas, preguntas? Sergio, todo muy bien, la verdad muy claro. No tengo pues dudas así tal cual. Creo que nada más, por ejemplo, ya ves que Laravel maneja el frame, si no me equivoco, el mini framework, por así decirlo, Lumen. ¿Por qué no usar Lumen y por qué usar el core de Laravel todo completo? Creo que esa ¿Por sería qué mi no? única pregunta. Ok. Como ustedes saben, los que han trabajado con Lumen, muchas de las librerías que se utilizan dentro de Lumen empiezan a errores. Si tu aplicación, obviamente, esta es una aplicación muy simple, pero imaginemos si tu aplicación va a tener, o va a estar configurado, va a ser una aplicación muy grande, pues te diría, utiliza Laravel. El tamaño de la aplicación es lo que nos distinguiría si vamos a utilizar Laravel o si vamos a utilizar Lumen. Yo obviamente pude haber hecho esto con Lumen sin problemas, porque es una aplicación muy simple. Pero ahora, ¿por qué utilicé el Laravel? Simplemente porque nosotros impartimos el curso del Laravel y no el de Lumen. Porque como ustedes saben, puedo hacer una aplicación también híbrida en donde puedo validar, modificar esta configuración y tener tanto mi parte web y como mi parte API, que eso con Lumen pues obviamente no podría ser. Más que nada, si tú me preguntas cuándo utilizar Lumen y cuándo utilizar Laravel, va a depender de la aplicación que vayas a hacer. No sé si respondí tu pregunta, Sergio. Sí, sí, muchas gracias. Sí, nada más creo que eso es lo único a lo que yo tenía una consulta. De ahí en fuera todo lo demás muy claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, si me Pedro. permites, Sí, claro. uh, quizá no tenga que ver propiamente con el framework, sino que uh, yo lo que busco es cuál sería el valor agregado que el ingeniero en sistemas acompañado del framework de Laravel, cómo pudiéramos nosotros encontrarle valor agregado de tal manera que a la hora de proyectar, a la hora de prospectar un proyecto con un determinado cliente, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo domino perfectamente el framework del árabe, pero a la vez lo acompaño con una ingeniería en sistemas. ¿Cómo pudiéramos darle ese valor agregado? Valor agregado. Ok. Este. Pienso bien la respuesta antes de dártela. Eh, Simplemente ahorita lo que tú podrías decirle al cliente, la pregunta iría más, ¿por qué utilizar Laravel?
Laravel actualmente es uno de los frameworks más poderosos y más fácil de trabajar dentro del ambiente de PHP. Si nos vamos a más poderosos, más difíciles, está Symfony, que si lo han trabajado es muy difícil de aprender. Laravel es uno de los frameworks más poderosos y más simples de trabajar. Simplemente yo como ingeniero en sistema te lo recomendaría porque el costo de tu servidor es mucho menor que utilizar lo que es un .NET, que el .NET, como sabemos, los servidores de Microsoft tienden a ser muy caros. Muy caros, son muy difíciles de mantener o de crecer. A mí me ha tocado en particular que una vez usé la misma herramienta de Microsoft Azure, le di crecer el servidor y ya ese servidor ya no volvió a responder. Caso contrario, con lo que se maneja los servidores de Linux, en el caso de PHP o el framework Laravel, yo puedo incrementar el tamaño del servidor sin necesidad de elevar tanto los costos. Uno, que son costos. Dos, sin tanto problema a la hora de incrementar el proyecto, porque simplemente muevo mi proyecto a un servidor más grande y vuelve a funcionar como estaba previamente instalado. Si se dieron cuenta, yo simplemente hice las migraciones de la tabla y conecté la tabla y todo funcionó correctamente. Y tercero, es la rapidez en cómo puedes programar. Un proyecto, porque ya me han tocado proyectos grandes, hablándose de voy a poner un proyecto muy grande, que ustedes, si tienen una idea de ese proyecto, es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de las siglas, proyecto. Es administrativo. Un ERP, perdón, se me fue las siglas. CMS, un ERP, sí. Un ERP. Tomemos en cuenta que un ERP, con todo lo que constituye un ERP, es muy grande. Estamos de acuerdo en eso. Es un proyecto gigantesco que el mínimo programación y el que diga que es menor son mínimo un año, año y medio. Ese es el tiempo de un ERP después de que ya hiciste todas las consultas. Con Laravel me ha tocado que hemos reducido los tiempos trabajando en conjuntos con diferentes programadores de 8 a 10 meses. Tomando en cuenta que yo tengo un compañero que trabaja con el front, yo estoy trabajando junto con otros dos programadores del backend y estamos trabajando en conjuntos. Ese sería el valor agregado de Laravel. La facilidad que tienes de trabajar. Y por último, yo lo diría el tema de seguridad. Como Laravel también tiene la facilidad de crear multicapas dentro de la aplicación, podemos meter el tema de seguridad. Podemos tener una capa de seguridad, una capa de Solid para dejarle una escalabilidad al proyecto y modificar una capa para crear todas las consultas dentro del modelo, en donde tenemos una serie de traits, ya sean globales o específicos, para crear diferentes funciones. No sé qué era Pedro, sí, Pedro, ¿verdad? Con eso respondí tu pregunta, perdón. Sí, súper bien. De hecho, si me permites ampliar un poquito más, es que Laravel, al ser propiamente un framework, ya te habilita toda la herramienta y tú como programador, pues te permite enfocarte la mayor parte de tu tiempo en resolver las reglas del negocio. Claro que sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Yadira Rocket. Sí, Roque, buenas noches. Yo tengo una duda aquí. Con este tipo de esquema, ¿cómo es el manejo recomendado de las transacciones? Es decir, cuando haces llamados a store procedures y demás,
el rollback o el commit, ¿cómo se recomienda hacerlo aquí? ¿Dejarlo del lado del lado del lenguaje o dejarlo del lado de la base de datos? Ok, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es, como tú mencionaste, hacerlo a través del lado del lenguaje. Voy a entrar al controlador proyecto o simplemente lo podemos contemplar del lado de la lógica de negocio, en donde el Laravel, voy aquí a poner un elemento, nos permite simplemente generar lo que es un esquema de transacción, una simulación de transacción, simplemente no es una transacción real como tal en SQL, porque esa transacción existe de manera de lenguaje. Ahorita van a entender por qué. Yo aquí le voy a decir dentro del Laravel que voy a empezar una transacción. ¿Qué quiere decir? Que él va a obtener todo el cúmulo de 6 que vayan a estar dentro de estos parámetros y hasta que no haya un commit va a terminar la transacción. Ahorita voy a poner un try catch. Que si se dan cuenta, esto es muy común lo que haces en SQL, es muy entendido qué estoy haciendo. Dentro del rollback, pues iría todo el mensaje de error y aquí terminaría la petición. Obviamente, como esta es una sola tabla, si me marca error no va a meter los datos. Creo un usuario. Create. Le voy a pasar abajo el nombre. Obviamente el usuario, crear usuario me pide, si observamos el modelo, me pide mínimo el nombre, el email y el password. Me va a marcar a fuerzas error por esta petición. Yo aquí le estoy diciendo a través de la lógica de negocio que voy a iniciar una transacción SQL. Lo primero que me va a llenar es el proyecto. El segundo lo que me va a llenar es el método. Va a tratar de llenar el método de usuarios de creación. Obviamente, como no he incluido el modelo, me va a marcar error. Voy a retornar aquí un error. Este sí va a cumplir con el llenado. Este no va a cumplir porque ni siquiera está el modelo. De hecho, me va a marcar error desde el inicio de la petición. A ver. Con método lo metí dentro del store. Sí. Vamos a intentar guardarlo. Como pueden observar, aquí me manda el mensaje de error que no puede incluir la clase. Si nosotros nos vamos a la base de datos, podemos observar que como esa transacción no terminó o ese proceso de transacción no terminó, no agregó el elemento. Sí marca el ID porque recordemos que las transacciones ejecutan todas las consultas, pero si no hayan un commit o hayan un rollback, todas esas consultas se echan para atrás o se borran esos cambios. Voy a quitar esta petición, voy a volver a guardar. Y vamos a observar la base de datos. Como pueden observar, se brincó el ID 3. Así terminó la transacción. Eso sería cómo manejaría las transacciones. Aquí tendría un mundo de transacciones que podría utilizar y que sería un mundo de guardado o de funciones para guardar dentro de la base de datos que podría guardar. Obviamente estas transacciones uno las va a generar y vamos a validar que se cumplan todas según la regla de negocio que establecemos. Y segundo, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿cómo utilizaría los procedimientos almacenados? Obviamente Laravel te permite utilizar los procedimientos almacenados directamente utilizando la clase de bit select y mandas a llamar el procedimiento almacenado. Obviamente todo esto te lo retorna dentro de una variable
y ya puedes utilizarla dentro de la aplicación. No sé si resolví tu duda, Yadira. Sí, me amplió mucho el panorama. Pero también eso es un nuevo framework para todo lo que es el nuevo paradigma de aplicaciones de alta demanda o de alta disponibilidad. Recordemos que la alta disponibilidad depende de dos cosas. Obviamente de que tu aplicación esté bien estructurada y que pueda responder rápidamente. Y la segunda, en cómo hace las configuraciones dentro del servidor. Actualmente yo utilizo lo que, ampliando un poquito la respuesta, utilizo lo que es un servidor, el que se llama Elastic, que es de AWS. ¿Qué es lo que hace Elastic Vista? Simplemente tengo una aplicación base con un servidor mediano, y esa aplicación, como va recibiendo respuesta, va ampliando o reduciendo el servidor. ¿Qué quiere decir? Que si me llegan 1 millón de respuestas y un solo servidor no alcanza a responder eso, crea como 15 mini proyectos, si lo quieren ver así, y separa todas las peticiones en esos 15 mini proyectos y entregan la respuesta. Y eso pues lo hace propiamente el servidor. No sé si quedó respondido la pregunta, Sí, Yadira. sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Si no hay ninguna pregunta, procederé con lo que es el pequeño examen para ganarse lo que son 2 becas dentro de TEDgurus para los siguientes cursos. Las voy a escribir aquí. Obviamente pueden responderlas tanto con el chat o levantando la mano. Yo voy a verlos a través del chat. Primera pregunta. Métodos utilizados en una API REST. Estoy hablando de los métodos HTTP. ¿Cuáles son los métodos utilizados y para qué es cada método? Estoy hablando del método A, B, C, D y yo los declaré a través de Postman. Segunda pregunta. Partes que se divide el token JWT. Tercera. Archivo de configuración para la sesión dentro de Albor, del Laravel. ¿Cuál es el archivo en donde configuro cuál sesión voy a utilizar y qué tipo de driver voy a utilizar? Cuarta, ¿qué tipo de autorización utiliza JWT? Obviamente, recuerden que esto me lo envió en la configuración, el tipo de autorización que debe de tener y la pusimos dentro de Postman. Y última, ¿cuánto dura por default la sesión JWT? Estas son las 5 preguntas, no sé si las alcanzan a ver. Como dice, no disminuyen puntos. Los 2 que tengan más puntos son los que se ganan las becas. Algunos ya tienen todas las respuestas.
Las enviamos en un mensaje privado. Alberto, ¿que se las envíen a ti o me las envíen a mí? Si gustas a ti para que la revises, ya tú Ok. me comentas si está bien. Ok, sí, me las envían a favor. mí en un mensaje privado. La tercera, el archivo de configuración para la sesión, es el archivo físico, ¿no? Que tiene el Laravel dentro de su carpeta, ¿es correcto? Sí, sí, dentro de su carpeta. El archivo para configuración, un archivo muy importante para configuraciones de sesión. Ah, ok. Solo quieres el nombre del archivo nada más. Sí, Ah, ok. listo, Pedro. El grupal, ¿me las enviaste a mí privado? Se lo envié a Alberto T. Cruz. ¿Me las envías a mí también para poder revisarlas? Julio César Villagómez. Sí, Julio César Villagómez. ¿Ya me las enviaste, Pedro? No encuentro la opción para mandártelo, pero se lo mandé a Jesús, no sé si él pueda, Alberto, perdón, no sé si él te lo puede copiar a ti. No Alberto, encuentro, ¿crees que me lo puedas pasar? ¿Alguien más ya terminó lo que es el examen? Ok, muchas gracias, Yadira. ¿Alguien más? Claro que sí, al finalizar sí se les manda lo que es el proyecto y se les manda lo que es la presentación. Sí, esa se les manda el día de mañana, tanto la presentación como el proyecto, igual el video de la grabación también. Yo creo mañana por la tarde ya lo estarían recibiendo. Vamos a dar 5 minutitos más para que terminen de contestar. Hasta ahorita pues llevo 2 que me han contestado el examen. Bueno, aprovechando el tiempo, nuestro siguiente curso de Framework PHP lo iniciaríamos el siguiente lunes, de lunes a jueves de 7 a 9. Igual mañana se les estaría haciendo llegar los acreedores a la beca. Igual, bueno, vamos a dar 2 becas del 60% y los otros participantes igual van a tener una beca con un porcentaje también para que puedan utilizarlo, ya sea para nuestra curso de Framework PHP que inicia el siguiente lunes o por algún otro curso de su interés con fecha ya confirmada. Y también se le estará haciendo llegar la presentación y el código y lo que es el video también. Ok, nomás recordarles que el siguiente curso de Framework es desde el Laravel 0, desde la instalación hasta la utilización de Eloquent, Query Builder, consultas simples, observadores, JOC, notificaciones, clase email, migraciones y configuraciones de colas de trabajo dentro de la aplicación. ¿Se va a realizar algún proyecto completo o solo sería como teoría y hacer un ejercicio de cada tema? ¿O todos los temas van a ir concentrados en un proyecto? La dinámica es, obviamente, el primer día se hace una pregunta muy simple, yo la hago muy simple. ¿Qué proyecto quieren ver? ¿Qué configuraciones debe de tener ese proyecto? Que lo podamos sacar en 35 horas y que ya esté bien definido. El proyecto se los dejo a los alumnos, ellos deciden qué proyecto ver. Yo les digo que por default yo traigo el proyecto de un e-commerce, es un e-commerce real, en donde se configuran todo lo que son los elementos de un e-commerce, alta de producto, baja de producto, compras. Las compras las creamos a través de una librería de Mercado Pago, o sea, simulamos una compra real y todo lo que tiene que ver con un e-commerce. Si ellos deciden utilizar otro proyecto, ellos me los tienen que definir a más tardar el segundo día de clase para yo hacer la preparación de todo el proyecto y la definición de todo lo que es la base de datos. Pero como te digo, es libre a un proyecto, siempre y cuando lo tengan bien definido. ¿Es una decisión de grupo? Esta opción del proyecto es una decisión de grupo. Sí. Normalmente,
la gente que llega a Framework vienen conmigo desde PHP desde cero y normalmente si piden un proyecto, el proyecto es el normalmente que se pide. En todos los cursos que he dado esta opción de un proyecto propio o un e-commerce y creo que 10 cursos, 12 cursos que he dado, 12 diplomados que he dado, solo una vez me han escogido el e-commerce. Yo estoy buscando algo similar al e-commerce, pero yo lo llamo así como el siguiente paso, elaborar lo que es un marketplace, que viene siendo un e-commerce de e-commerces. No sé qué tan complicado pudiera ser proponer eso. Sería dividirlo nomás a 35 horas. Sí se puede estructurar para ese curso. Obviamente, pues se tiene que tenerlo bien estructurado para el día del curso y decir, yo quiero ver esto, y en esto pues se tiene que ver un mínimo, descargar un Excel, descargar un PDF y todas las demás funciones yo las acomodo a la aplicación. Sí es complicado porque tienes que crear tiendas para tiendas, una tienda para tiendas, vaya la redundancia, pero sí se pudiera delimitar a 35 horas. ¿Okay? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.